Soy pescador desde que era un niño, desde que aprendí a lanzar las redes con mi abuelo, quien me enseñó a escuchar el mar. Él siempre decía que el mar tiene su propio ritmo, que te habla en susurros que solo los hombres del mar pueden entender. Yo, como él, siempre decía que el mar era predecible. Sabía cuando el viento traería tormenta, cuando el sol brillaría con fuerza y cuando las olas serían suaves, permitiéndome navegar tranquilo. Pero esa mañana algo cambió. El día comenzó como cualquiera, la brisa fresca del amanecer, el olor a salitre en el aire y el sonido constante de las gaviotas volando sobre mi cabeza. Salí de mi casa, la pequeña cabaña junto al puerto, y me dirigí al muelle. Aquel día decidí que iría más lejos de lo habitual, buscando las aguas más profundas, donde los peces más grandes solían nadar. Estaba acostumbrado a la soledad del mar, y lo que me esperaba esa mañana era algo que jamás olvidaría. Empecé a remar, golpeando suavemente la superficie del agua con el remo. No había nubes en el cielo y el mar parecía calmo. Mientras me alejaba de la costa, me sentí como siempre, en paz. Pero a medida que avanzaba, un cambio comenzó a notarse en el aire. La brisa se detuvo y la superficie del mar se volvió extrañamente plana, casi como un espejo. Fue entonces cuando la niebla comenzó a levantarse, primero apenas perceptible, pero pronto más densa. Me detuve mirando a mi alrededor. No podía ver la costa ni a los demás barcos a lo lejos. Solo veía una bruma espesa que se tragaba todo. Me extrañó, pero no le presté mucha atención. El mar tiene estos momentos, pensé. Decidí continuar con mi pesca, lanzando la red con la esperanza de que el día me diera una buena captura. Pasaron unos minutos, quizá más, cuando algo me llamó la atención. Un sonido extraño, como el crujir de madera, llegó a mis oídos. Me volví hacia el origen del ruido y fue entonces cuando lo vi. Al principio pensé que era una ilusión, algo causado por la niebla o por mi cansancio, pero cuando la figura del barco apareció entre la niebla, supe que no era mi imaginación. Era un barco antiguo, un velero de madera, de esos que ya no existen. No podía distinguir su tamaño exacto, pero la silueta era imponente y su estructura se veía tan antigua que parecía haber sido levantada por las manos de fantasmas del pasado. Las velas, rasgadas por el tiempo, ondeaban lentamente, como si se moviera al ritmo de una brisa que no estaba allí. El casco del barco era de un negro intenso, cubierto de algas y musgo, y parecía flotar sobre el agua sin hacer el más mínimo ruido. El miedo me recorrió, pero algo en mi interior me impulsó a observar más de cerca. A medida que el barco avanzaba, pude ver figuras en la cubierta, sombras que se movían entre las velas y las cuerdas. No podía distinguir si eran personas, pero la sensación de que algo observaba me hizo sentir más pequeño, más insignificante que nunca. Mi mente comenzaba a llenarse de preguntas. ¿De dónde venía ese barco? ¿Por qué estaba ahí, en ese lugar, en un mar tan solitario? Intenté gritar, pero mi voz se ahogó en la niebla. No podía moverme. Era como si el mar me hubiera atrapado, como si estuviera bajo el hechizo de ese barco que apareció de la nada. El velero se acercó más, casi rozando mi bote, y fue entonces cuando vi algo que me heló la sangre. Un hombre, un marinero, apareció en la borda del barco. Su rostro estaba pálido, envejecido, y sus ojos eran huecos, vacíos, como si su alma hubiera sido arrancada mucho tiempo atrás. Sonrió, pero no de una manera humana.
Era una sonrisa vacía, una sonrisa de desesperación y condena. Me miró fijamente y en ese momento sentí que el tiempo se detenía. Entonces, sin previo aviso, el viento volvió a soplar y las velas del barco comenzaron a moverse con rapidez, como si fueran atrasadas por una fuerza invisible. Las olas aumentaron de tamaño y el barco comenzó a alejarse, deslizándose por el agua sin hacer un solo ruido. Miré, paralizado, mientras la niebla lo tragaba, borrando su figura de la vista. Cuando por fin recuperé el aliento, me di cuenta de que el barco ya no estaba. No había rastro de él. El mar volvió a estar en calma, como si nada hubiera pasado. La niebla comenzó a dispararse lentamente y pude ver la costa a lo lejos, tal como había estado antes. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho y una sensación extraña se apoderó de mí. No sabía si lo que había visto había sido real o había sido una alucinación producto de la niebla, pero lo que sí sabía era que el mar me había mostrado algo que no podía comprender. Volví a mi bote más rápido de lo que hubiera querido. Remé con fuerza hacia la costa, mi mente llena de dudas y miedo. Nunca hablé de lo que vi. Nadie me creería si lo hacía. Y no podía soportar la idea de que alguien pensara que yo había perdido la razón. Pero cada vez que miro al mar, cada vez que la niebla aparece en el horizonte, recuerdo ese barco antiguo y el hombre con los ojos vacíos. A veces en las noches más silenciosas, cuando el viento es suave y la niebla se levanta, creo escuchar el crujir de la madera, el eco de un barco que aún navega en las profundidades del mar, esperando a ser visto de nuevo. Gracias por llegar a esta parte del video. Si quieres pertenecer a esta comunidad, dale like, suscríbete. O si quieres que narre tu historia, mándame correo a la dirección que aparece en la descripción. Muchas gracias por tu vista. Hasta luego.